nos podemos sentar cómodos en la presencia de nuestro Dios en esta mañana. Estamos agradecidos. Amén. Para empezar, quiero realmente animarnos a abrazar esta palabra. Amén. A ser fortalecidos y edificados en esta palabra. Yo le decía a Pastor que daba gracias a Dios para esta revelación que ha tenido, porque es una confirmación, amén, de su palabra para nosotros en esta mañana, en este día. Desde que vengo preparando esta palabra, desde el jueves, el Señor me está hablando en esta dinámica, amén, de Juan 10:10, que dice la palabra de Dios que para esto ha venido el ladrón, amén, para hurtar, para destruir y para matar. Pero que Cristo vino para darnos vida, y no cualquier vida, amén, no una vida física, no una vida terrenal, no una vida temporal, efímera, que termina aquí, sino una vida en abundancia, una vida eterna, una vida más allá de la muerte, una vida más allá de lo imposible, como dice su palabra también en Juan 17:1, porque esta es la vida eterna. Amén. Esta es la vida eterna. Amén. Conocer a Jesús y nada más. No. Ocupar un lugar en la iglesia los domingos. No. Hay más, hermanos. ¿Y cuál es esta vida eterna? Juan 17:3. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aleluya. Esta es la vida eterna. No va a ser en el futuro, no va a ser cuando nos muramos, cuando dejemos este mundo, no. En el mismo momento que conocemos a Dios y por fe recibimos a Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ya entramos en la promesa de la vida eterna. Amén. Esta es la vida eterna. Hay una vida abundante. Hay una vida sobrenatural. Hay una vida divina. Hay una vida celestial. Hay una vida que perdura más allá de este mundo físico y de este mundo natural en el que vivimos y por el cual nos afanamos tanto. Amén. Hay una verdadera vida que perdura a lo que termina aquí. Amén. Realmente, como siempre decimos con nuestro pastor amado, como dice la palabra, cuando estás entre personas que están pues padeciendo ciertas situaciones, ciertas pruebas, el luto, enfermedad, muerte, realmente estás sobrio para entender esta palabra. Aún si vamos a estar en este mundo, si Cristo no ha venido 100 años va a pasar y va a terminar. Y lo que tenemos que realmente asegurar es, después que estos días en la tierra se terminen, ¿a dónde está mi vida? ¿Estamos realmente asegurando nuestra salvación? Por eso, la palabra de Dios nos dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Amén. Nuestra fe tiene una meta. ¿Y cuál es esa meta? Guardar nuestra alma para la salvación. Aleluya. Entonces doy gracias a Dios porque de verdad cuando el pastor me comentaba sobre esta revelación que has tenido esta madrugada, yo decía, Señor, gracias por confirmar tu palabra, porque desde el jueves vengo orando contra la dinámica del ladrón. Amén. Y yo he relacionado esta palabra y he meditado en ella y he visto que Jesús mismo, como nuestro modelo por excelencia, como nuestro ejemplo perfecto a seguir en este camino, en esta vida de fe, en esta vida cristiana. Jesús es nuestro modelo por excelencia. Él mismo tuvo que padecer situaciones, tuvo que sufrir las tentaciones del enemigo, tuvo que sufrir pruebas a punto de pruebas a la muerte. Amén. Y cuando vemos en Mateo 4, la palabra de Dios nos habla de las tentaciones por el que Jesús tuvo que pasar. Amén.
en Mateo 4. Y yo quiero que escuche con atención el punto principal de esta palabra hoy, que es el punto fundamental de todo lo que vamos a hablar en este momento. Y es la pregunta: ¿qué voz estás oyendo? Amén. ¿Qué voz estás oyendo? ¿Qué voz estamos oyendo? ¿Estamos oyendo la voz del pastor? ¿El pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos oyendo la voz de Dios, que es la voz de su palabra? Como oraba nuestro pastor, ser guiado por la palabra de Dios nos da la autoridad, nos da el denuedo, nos da la sabiduría que precisamos tener como hijos de Dios, como iglesia. ¿O estamos siendo guiados por la voz del enemigo, por la voz del ladrón, por la voz del que entra para engañar, para escarnecer, para ultrajar, para destruir, para frustrar los planes de Dios para nuestra vida como creyentes, como iglesia? ¿Qué voz estamos escuchando en esta mañana? Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Aquí diablo es el ladrón. Amén. El ladrón que ha venido como escarnecedor, como engañador, a usar palabras. La estrategia que usó aquí el enemigo es venir como diablo, que es engañar, que es usar palabras, como hizo en el jardín del Edén con Eva. Usó palabras, sutileza de palabra, para poder a través de palabra conectar con el corazón, y en este corazón provocar confusión, distorsionar el plan de Dios para con ellos en ese momento. Entonces vemos que aquí el mismo ladrón presente en el jardín del Edén viene a tentar a Jesús. Amén. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, amén, repita conmigo, y le dijo, y le dijo, y le dijo, y vino a él el tentador y le dijo. Fíjate cómo el tentador, cómo el enemigo, cómo el engañador, cómo el ladrón va a aprovechar, escúchame esta palabra, va a aprovechar cualquier necesidad en tu vida, en mi vida, para venir a traer palabras, para venir a poner sugerencias en nuestro oído. ¿Cuál es la necesidad de Jesús en este momento? Ha ayunado 40 días y tiene hambre. Aleluya. Ha ayunado 40 días y tiene hambre. Y diablo sabe que él tiene hambre. Y aprovecha esta condición del Señor para entrar. Y dice que vino y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oh, mentiroso. Se metió con la persona equivocada. Amén. Amén. Se metió con la persona equivocada. Si eres, porque sabe que tiene hambre el Señor. Está ayunando. ¿Y por qué está ayunando el Señor? Se está preparando para su vida pública como pastor, para su vida pública como maestro. Amén. Se está preparando a sí mismo. Cuando fue bautizado y empoderado por el Espíritu de Dios, fue separado por ese mismo Espíritu de Dios al desierto para ser fortalecido, para ser preparado, para empezar su vida pública. Amén. Como hijo de Dios, como pastor, como maestro, como misionero. Y diablo lo sabía.
y aprovecha esta situación, esta condición física de hambre. La pregunta es, ¿cuál es nuestra hambre? ¿Cuál es nuestra hambre emocional? ¿Cuál es nuestra hambre física? ¿Cuál es nuestra necesidad mental? ¿Cuál es nuestra necesidad que está haciendo que le demos lugar a otra voz que no es la voz del pastor, que no es la voz de Jesucristo? Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Cuando el diablo viene a tentarnos, cuando viene a sugerirnos, cuando quiere engañarnos para apartarnos del camino, para abortar el propósito y el llamado de Dios en nuestra vida, para impedirnos avanzar, lo primero que va a hacer es hacerte dudar de tu identidad como hijo de Dios. No sé si me has entendido. Lo primero que va a hacerte es dudar de tu identidad como hijo, como hija de Dios. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, si de verdad lo crees, lo piensas, si de verdad crees que tienes este poder, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Vaya sutileza del tentador, vaya trampa del enemigo. Nos hace dudar de nuestra identidad como hijos de Dios, para a través de dudar, para traer de frustrar, a través de poner confusión, poder entonces entrar y operar. Amén. ¿Y qué Cristo le dijo? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una voz superior. Voz contra voz. La voz del enemigo contra la voz de Dios. La sentencia del cielo contra la sentencia del infierno. Hermanos, toda la dinámica que Satanás va a usar para tentarnos, para debilitarnos, es voces a nuestra vida, es voces a nuestros pensamientos, es voces a nuestros corazones, pensamientos dominantes, pensamientos frustrantes, pensamientos que nos van a condicionar al punto de dejar de escuchar la voz de Dios y poner oído a la voz de las tinieblas y poner oídos a la voz del enemigo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Lo primero que el enemigo va a usar es escarnecernos, como dice la palabra de Dios. Es bufarnos, es burlarse de nosotros. Realmente él está haciendo esta dinámica porque él sabe que haciendo eso está burlando el plan de Dios para Jesús. Y otra cosa muy importante que podemos ver si terminamos todo este capítulo es también cómo más allá del enemigo intentar jugar con nuestra identidad como creyentes, como cristianos, también una vez que ve que no caemos de esta posición, va a usar la vanagloria de la vida. Amén. Va a usar la vanagloria del mundo, va a usar los placeres, va a usar el materialismo, va a usar la avaricia que hay en el mundo, la soberbia, el orgullo que trae las cosas del mundo. Porque si él sabe que puede engañarnos y condicionarnos sobre eso, podemos estar bajo sus pies. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Dios de este mundo es Satanás. Y entendemos este mundo, no este globo terráqueo que da vuelta, no. El sistema espiritual del mundo. Amén. El mundo en sí mismo es un sistema espiritual, controlado por fuerzas espirituales. Una cosa es la tierra, todo lo que vemos ahí girando, y otra cosa es el mundo. Entonces, cuando la Biblia habla del mundo, es de un sistema espiritual controlado por las fuerzas de las tinieblas, mientras que el poder de Dios es superior a ese mismo poder. Aleluya. Entonces, en esta palabra,
el Señor sabe que Satanás ha venido para engañarle, usando esta palabra de soberanía, de poder, de dominio, de autoridad, para llenarle a él el corazón, para llenarle a él los ojos, porque cualquier palabra que escuchas ministra fe a tu vida o ministra temor. Cualquier palabra que tú escuchas, por más insignificante que sea, va a poner fe o va a poner temor. Por eso a veces estamos hablando con alguien y sabemos que esta conversación no es realmente de Dios, porque ha producido un efecto negativo en nosotros. Asimismo lo contrario, amén. Asimismo lo contrario, nos vamos motivados, nos vamos gozosos, fortalecidos, cuando hemos recibido palabra de aliento, palabra de fe, palabra de esperanza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque palabras son espirituales. Hay poder, hermanos, en la palabra de Dios. Pero yo te tengo una noticia en esta mañana. La voz del pastor está guiando. La voz del pastor de los pastores te está direccionando. La voz del pastor está encaminando tu vida. La palabra de Dios dice que las ovejas escuchan su voz y le siguen. ¿Y por qué le siguen? Porque le conocen. ¿Y por qué le conocen? Porque tienen comunión. Amén. Hay una vez que yo estaba en una oficina gestionando unos documentos, unas informaciones que precisaba en aquel entonces, y estaba ahí con la secretaria que me atendía, y de repente salió una persona de la iglesia hace unos años atrás, y yo le dije, ¿qué tal, hermana? ¿Cómo está? Y me dijo, es que escuché su voz y sabía que era usted. Amén. Y cuando me dijo eso, me vino este texto bíblico. En este momento, el texto bíblico que el Espíritu Santo trajo a mi mente en este encuentro es que la oveja escucha la voz del pastor y le reconoce. Amén. Y le reconoce y le llama por su nombre. Por eso es tan importante para Dios qué voz estamos escuchando. Porque hay poder en las palabras, hermano. Hay poder en las palabras. Las palabras edifican, las palabras destruyen. Las palabras dan vida, las palabras traen muerte. Antes de cualquier cosa sea hecho físicamente, se ha ido haciendo ya con tiempo, poco a poco. Se ha ido edificando poco a poco, o se ha ido destruyendo poco a poco. Amén, porque hay un efecto demoledor, hay un efecto destructor. ¿Y quién es el que hace eso? El ladrón. ¿Quién es el que hace eso? El que ha venido a engañar, el que ha venido a traer confusión, el que ha venido a dividir, el que ha venido a destruir. Y cuando Satanás hace todo esto, tiene un fin, y ese fin es matar. Matar nuestra vida, nuestra alma, nuestra salvación, matar nuestra unidad, matar nuestro gozo, nuestro matrimonio. Cualquier forma que el enemigo puede entrar y poner división en nuestra vida es para separarnos de Dios y es para separarnos de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir, por favor, a Juan 10. Y pronto avanzamos. La palabra de Dios dice en Juan 10, a partir de 3. Puedes empezar en uno, por favor. De cierto les digo, otra vez Jesús hablando con las multitudes y también con los discípulos. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ese es ladrón y salteador. Jesús está hablando aquí, realmente es todo un capítulo dedicado a la sanidad del ciego por nacimiento. Amén. Y hay una dinámica alrededor de este gran acontecimiento que Jesucristo ha llevado a cabo con este hombre.
Es realmente para leerlo, este capítulo. Pero aquí la palabra de Dios dice el Señor, de cierto, yo les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Amén. Si vemos el redil, vemos que es todo un cerco, amén, de protección para las ovejas. Y en este cerco de protección para las ovejas solo hay una entrada. Amén. Solo hay una puerta. Y en esta puerta está el portero. En esta puerta está el pastor que guarda el redil, que guarda el rebaño. Amén. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Entonces, ¿qué dice la palabra aquí? Jesús es la puerta. Él mismo, en este redil, cercando a sus ovejas, protegiéndoles del ladrón, protegiéndoles del salteador que salta por el muro, que entra por la ventana, que entra por la puerta de atrás. Él dice que Él mismo, Él es la puerta. Es cuando dice, yo mismo soy la resurrección. Es que en mí mismo está el poder para darles la vida y una vida eterna. Aquí mismo, Él es la puerta. Él mismo es el que guarda nuestra vida. Él mismo es el que nos cerca de protección. ¿Y por qué Jesús lo hace? Porque sabe que hay un ladrón. Porque sabe que hay un ladrón, un salteador, que salta por el muro, que quiere intentar, como oraba nuestro pastor al principio, que quiere intentar avalancharnos con violencia, ultrajarnos. Amén. Pero Jesús dice en esta mañana, yo soy el buen pastor. Y el pastor su vida da por las ovejas. Y el pastor llama a sus ovejas por su nombre. Y sus ovejas conocen su voz y le escuchan. Y el pastor va adelante, haciendo camino para su oveja, haciendo camino para su pueblo, pero también va adelante asegurándose de destruir todo obstáculo, de destruir toda oposición, de hacer ahuyentar al lobo que quiere venir para una amenaza. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice la palabra de Dios, vamos a ir brevemente a Ezequiel 34. El Señor ha venido a dar vida, hermanos. Y ha venido a dar vida, y es una vida abundante. Después vamos a volver aquí en Juan 16. El Señor ha venido a darnos vida y una vida abundante. Este mes es de la abundancia. Mes de la abundancia. Y como decía Pastor Eli, a veces no es solamente abundancia material, donde se van nuestros sentidos y nuestra mente. Hay cosas que son de mayor peso que lo material. Hay cosas que son de mayor peso que este mundo físico en el que vivimos. Amén. Y nuestra familia lo requiere. Nuestra familia como creyente, como cristiano, necesita que llevemos este peso de salvación a ellos. Dice la palabra de Dios. Vino a mí, Ezequiel 11. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ezequiel 34:11. Amén. Aleluya. Hay una voz que quiere guiarnos, hermanos. Hay una voz que quiere conducirnos, que quiere direccionarnos. Si podemos oír esa voz, si podemos obedecer esa voz,
seremos transformados. Provocaremos las fuentes de las bendiciones del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio 28:1: si oyeres y obedecieres, estas bendiciones te seguirán. Las bendiciones de Dios para nuestras vidas como sus hijos están conectadas con oír y obedecer. Amén. Con oír y obedecer. Empieza con oír la palabra de Dios. Empieza con oír la voz de Dios. Y a través de oír esa voz, a través de oír esa dirección, a través de oír ese consejo, a través de oír esa instrucción que trae vida a nuestra vida y podemos obedecerla, entonces tenemos acceso a las bendiciones del Padre para nuestra vida. Pero tenemos que oír la voz de Dios. Hermanos, Cristo ha venido para darnos vida. Cristo ha venido para salvarnos. Pero no solamente somos salvos y ya está y no pasa nada más y esperamos de una manera limitada a que llegue el momento de morir, de dejar esta vida y de irnos al cielo. No. Cristo ha venido para darnos vida, pero también Cristo ha venido para que esta vida que Él nos ha dado lo refleje a Él en la tierra, para que nuestra vida sea transformado a la manera que Él es, a su manera, a su imagen, a su semejanza, a su naturaleza, a su carácter. Amén. No solo Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, recibo esta salvación para mi alma y ahora cuando me muera ya no iré al cielo, al infierno. Amén. No basta. Para Cristo no basta. ¿Por qué? Porque para Dios es importante cómo el mundo percibe su voz y cómo Dios habla. Habla a través de la iglesia, habla a través de nosotros, habla a través de los llamados, de los escogidos, de los que han dicho, sí Señor, aquí estoy, envíame, quiero ser tu representante, quiero ser un ejemplo de Cristo en la tierra, quiero ser esta luz que alumbra en las tinieblas, quiero ser esta paz que lleva a tanta gente en confusión allá afuera, este mensaje. Entonces no basta con solo recibimos a Jesús y vivimos una vida pasiva y derrotada. Tenemos que aspirar a ser transformados a la manera de Jesús. Tenemos que aspirar a crecer en su sabiduría, a crecer en su estatura, a crecer en ese favor que tuvo para con Dios y con todos los hombres. Ese es el deseo de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de parte de Dios, acontecen cosas. ¿Por qué acontecen cosas? Porque la palabra de Dios provoca milagro. Porque la palabra de Dios provoca liberación, provoca sanidad. Amén. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, el día de las tinieblas, el día en que fueron sacudidas, golpeadas por el ladrón. Dice Cristo, una profecía de Cristo aquí, el mismo pastor vendrá a buscar a sus ovejas, porque conoce a sus ovejas, porque la ha predestinado. Amén. En esta mañana estamos aquí como ovejas de Dios. Juan 10. En esta mañana estamos aquí como ovejas de Dios, como hijos de Dios. Y te digo una cosa, hermano, Dios te conoce. Dios te conoce. Jesús te ha llamado por nombre. Jesús, cuando tú le hablas, Él reconoce tu voz. Él escucha tu voz. Así que no importa cuál sea la situación, cuál es la necesidad, cuál es la confusión,
¿Cuál es esa condición en la que te encuentras? En esta mañana tú tienes que irte con la certeza de que Jesús escucha tu voz, porque Él dice en su palabra que Él escucha la voz de sus ovejas. Él no distingue entre las multitudes, Él no distingue entre las cabras y los corderos. Él sabe quiénes somos y somos sus ovejas. Y ahí mismo la palabra de Dios dice después, hablando de oveja y oveja y oveja, habla, ¿y quiénes son estas ovejas? Dice Jehová, vosotros hombres, hijos de Israel, son estas ovejas. Amén. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán. ¿Y por qué no seguirán? Porque es otra voz. Amén. Es otra voz. Mi oración en esta mañana es que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para poder a partir de ahora distinguir la voz del pastor a la voz del extraño. Hermanos, la voz del extraño va a destruir, va a robar, va a matar, porque es la voz del ladrón. Amén. Porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué les decía. Vino pues Jesús a decirle, de cierto les digo. Él insiste con ellos, como insiste con nosotros en esta mañana. Yo mismo soy. No es que hay una puerta que protege, es que yo mismo soy esa puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, como hemos leído al principio. El propósito principal del ladrón es impedirnos. Amén. Es impedirnos. Cuando Jesús venció toda tentación, dice la palabra ahí mismo que Él arrancó, que Él inició su ministerio, que Él empezó su vida pública. Entonces cualquier cosa que Satanás usa para entrar a nuestra vida, amén. Me acuerdo la serie que tuvimos con nuestro pastor en el 2020, el año del COVID, El poder del ladrón, la titulamos. Están todas disponibles en YouTube por si quieres repasarlas. Y una de las cosas que nuestro pastor dijo es, una de las cosas que el ladrón envía para poder entrar y abrir la puerta es temor. Amén. Es temor. ¿Por qué? Porque el temor no es un sentimiento, el temor es un espíritu. Aleluya, la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor. Amén. Entonces es un espíritu. ¿Y qué hace el ladrón para poder entrar a la vida de un creyente? Para poder entrar a una familia, para poder entrar a un propósito, a un ministerio, envía un mensajero para que ese mensajero abra la puerta desde dentro. Y espiritualmente, ¿quién abre la puerta? El temor. Amén. Porque donde hay temor no hay fe. Porque donde el enemigo ha puesto confusión, no hay paz. Porque donde el diablo ha traído división, se ha destruido la unidad. Y cualquier cosa que él puede hacer, lo va a hacer a través de este terreno. Amén. Aleluya. Entonces, ¿cuál es hoy el mensaje? Cualquier espíritu de temor en nuestra vida que le está dando acceso al enemigo para entrar y destruir nuestra paz, y destruir nuestro gozo, y destruir y abortar el propósito y el llamado de Dios para con nosotros, que hoy a través del ejemplo de Cristo para con nosotros podamos reprender
esas artimañas de todo error en el nombre de Jesús. Amén. Porque yo te digo la verdad, hermano, el enemigo va a entrar a nuestra vida para engañarnos y va a confundirnos con palabras y va a confundirnos con lo que podemos ver agradable y seductor a nuestra vista, a nuestros sentidos. Y a través de usar estas cosas para engañarnos, lo siguiente que va a usar es acusación. Amén. Porque las mismas cosas que Él usa para engañarnos, las mismas cosas que Él usa para escarnecernos, son las mismas cosas que una vez que caemos, que una vez que cometemos el error, que una vez que caemos en la tentación, Él entonces usa eso mismo que ha usado para engañarnos, para ahora condenarnos. Es mentiroso, por eso es ladrón. Y ahora nos va a recordar, y tú no eras creyente, y tú no eres cristiano, y tú no eres obrero, y tú no eres líder. ¿Y cómo es que tú has hecho esto? ¿Y cómo es que tú has cometido este error? ¿Y cómo es que tú has pecado? Y a través de esta dinámica de acusación nos lleva a este pozo de condenación, para ahora hacernos dudar del amor de Dios para con nosotros, para ahora hacernos dudar de nuestra identidad y seguridad en Cristo. Amén. Entonces hoy yo quiero que nos quedemos con esta palabra. Puedes poner Juan 4:17. Hay una voz que está guiando nuestra vida. Hay una voz que está guiando nuestros pasos. Hay una voz que está dirigiéndonos. Amén. Y es la voz del pastor. Y es la voz de Jesucristo. Tenemos que estar atentos en esta mañana y decir: cualquier otra voz contraria a esta voz, a la palabra de Dios, quítame, no es esta. Cualquier otra voz, yo en este día decido cerrar mi oído y mi corazón. Amén. Cerrar mi oído y mi corazón. ¿Por qué, iglesia? Porque Cristo mismo dijo en Mateo 24 que en los últimos días vendrán muchos en su nombre, haciendo, no, diciendo, usando otra vez palabras. Mateo 24, 4 y 5. Usando otra vez palabras. En los últimos días, en los últimos tiempos, vendrán muchos en mi nombre, haciéndose pasar por mí, diciendo que este poder viene de mí, diciendo que esto procede de mí. Iglesia, Cristo mismo lo viene advirtiendo. No nos dejemos engañar por el ladrón. No nos dejemos engañar por el ladrón. Estamos en tiempos sensibles. Estamos en tiempos sensibles para el mundo y para la iglesia. Basta que vemos todos los acontecimientos que estamos viviendo. Basta que encendemos la tele para ver las situaciones en las que el mundo ha caído. La palabra de Dios dice que en el fin de los días estas cosas acontecerán. Estamos viendo que bíblicamente se cumple lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces no nos tenemos que quedar callados, no nos tenemos que quedar pasivos, no nos tenemos que quedar quietos. Tenemos que saber que hay un llamado para la iglesia de Cristo en la tierra hoy. La iglesia de Cristo en la tierra hoy son todos los creyentes que están adorando al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia de Cristo en la tierra hoy. Todos los creyentes en la faz de la tierra que están adorando al Padre, que están honrando a Jesucristo, que están llenos del Espíritu Santo, que se están santificando a sí mismos, que se están preparando a sí mismos para la venida del Salvador.
No es nombres, no es edificios, no es ministerios, no es denominaciones. Los que nos hacen ser iglesia de Cristo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo espera que en cualquier lugar que nos encontremos, que cualquiera que sea nuestra raza o nación, llevemos este mensaje de salvación. Amén. Amén. A nuestro entorno, a nuestra atmósfera de influencia, a nuestros hogares, porque estamos viviendo tiempos bíblicos. Estamos viviendo tiempos sensibles. Y lo que la iglesia diga es la voz misma de Jesús hablando. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo dice, que en los últimos tiempos vendrá el ladrón con engaño, con mentiras, con trampas, con acusación, y que aún hasta los escogidos de Dios serán engañados, pero que por eso mismo Él acortará esos tiempos para poder salvar a los llamados, para poder salvar a ese remanente que Él ha ido preparando para su venida. Entonces no nos tenemos que conformar, iglesia. Amén. No nos tenemos que conformar. Si tú sabes que el ladrón es activo en tu vida, es activo en tu casa, es activo en tu familia, es activo en tu vida de fe, esta mañana tú tienes que irte con este mensaje de que hay una voz superior a la voz de este ladrón, y es la palabra de Jesucristo. Y es la palabra de Dios. La palabra de Dios, como decía Eddie, que te da sabiduría y te da autoridad. Amén. 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 Es la palabra de Dios. Esta es la vara. Esta es la vara de autoridad. Esta es la vara de denuedo. Esta es la vara de poder que tú vas a usar a partir de este día, a partir de esta mañana. Amén. Para ordenarle al ladrón que salga de tu vida y que salga de tu casa. No podemos quedarnos quietos, iglesia. No podemos ver cómo el enemigo obra en nuestra vida, cómo el enemigo obra en contra de nuestras casas y nuestras familias, y quedarnos quietos. Tenemos una vara. Tenemos la palabra de Dios. Amén.